tiene que ver con la esencia, cómo oír la voz del Espíritu Santo. Cómo oír la voz del Espíritu Santo. Yo decía el domingo pasado que yo nunca he escuchado la voz audible de Dios o la voz audible del Espíritu Santo, pero hay algunos ejemplos interesantes en el libro de los Hechos que da la impresión que ellos escucharon la voz de Dios de una manera muy espectacular, ¿no? Pero vamos a ver entonces cómo escuchar la voz de Dios. Primero hay que abrir las Sagradas Escrituras. Si Dios quiere, si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. Así de sencillo. No hay vuelta. No hay otra vuelta. Si Dios quiere, si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. En segundo lugar, hay que pasar tiempo con Dios en oración. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, usted tiene que pasar tiempo en oración con Dios. Yo ponía el ejemplo que nosotros los esposos, con el paso de los años, nos vamos conociendo más y más. De modo que basta una sola mirada. Ya transmitimos nuestro sentir, ¿verdad? Y eso es porque hemos transitado mucho tiempo juntos y nos vamos conociendo los gustos, vamos conociendo los temores, vamos conociendo las preocupaciones de la otra persona. Así que si usted quiere oír la voz de Dios, tiene que pasar tiempo con Dios en oración. Y finalmente, hay que abandonar el pecado, porque es como cuando uno está hablando por teléfono y la línea se interrumpe porque hay alguna interferencia en las comunicaciones, de modo que uno no escucha bien a la otra persona. Bueno, Dios siempre está allí para escucharnos, pero el pecado interrumpe, hace interferencia para no escuchar a Dios. Así que si queremos escuchar a Dios, debemos estar pendientes de estas cositas. Ahora yo quiero hablar sobre el tema cómo vencer las tendencias de nuestra naturaleza humana. Debo aclarar que después que puesto la naturaleza pecaminosa, ¿ok? La naturaleza pecaminosa. Porque una cuestión de la naturaleza humana es la necesidad de comer, la necesidad de dormir, la necesidad de beber, la necesidad de respirar. Estas son partes de nuestra naturaleza. Y esas cuestiones no las podemos vencer, ¿ok? Así que, y además, por otra parte, el Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana, pero no pecaminosa, ¿ok? Él tenía una naturaleza humana, pero no pecaminosa. De modo que para los efectos de ustedes, cambien en sus mentes humana por pecaminosidad, la naturaleza pecaminosidad. Y una de las grandes discusiones de la filosofía es la de si el ser humano nace bueno y luego se hace malo o nace malo. Esta es una de las grandes discusiones de, repito, la filosofía. Si el hombre nace bueno y se hace malo o ya nace malo. Esta es una discusión. Y la pregunta, por supuesto, cabe: ¿el ser humano es bueno o es malo por naturaleza? Pero antes de mencionar esto, debemos preguntarnos qué entendemos nosotros por naturaleza, ¿ok? ¿Qué entendemos nosotros por naturaleza? Y nos dicen que es lo que nos hace humanos y distintos de todas las otras criaturas. Lo que nos hace humanos y distinto a todas las criaturas. Por supuesto, incluye las plantas, que son seres vivos, incluyen los animales y aún incluye a los ángeles, ¿ok? Es lo que a nosotros nos hace diferentes, nos hace distintos de otros seres vivos. Y entonces son todos aquellos rasgos que abarcan la manera de actuar, de pensar y de sentir, y que nos hacen diferentes de los demás seres vivos. Debemos señalar que la Biblia usa algunas expresiones para hablar de la naturaleza pecaminosa del hombre. Fundamentalmente usa la palabra carne, la palabra carne. En el Nuevo Testamento la palabra carne es sarx, es el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y tiene varias connotaciones
o varias definiciones la palabra carne, pero fundamentalmente cuando la Biblia y el Nuevo Testamento y sobre todo Pablo habla de la carne, se nos está hablando de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Ya vamos a ver de dónde viene todo esto. Lo otro que también se usa es corazón para hablar de la naturaleza pecaminosa del hombre. No solamente carne, sino corazón. Y hay dos textos que la Biblia destaca. Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Una versión dice, no tiene remedio. Así que ya vamos a ver que la condición pecaminosa del hombre no tiene remedio, humanamente hablando. Solamente en Cristo hay el remedio. Entonces, la naturaleza pecaminosa tiene que ver con la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón. Y el otro versículo es lo que el Señor Jesucristo dice: del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Ok? Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, la avaricia, la mentira. Todo eso sale del corazón del hombre. Otra expresión que se usa en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre es hablar del viejo hombre, en contraposición al nuevo hombre. El viejo hombre es lo que nosotros éramos o fuimos antes de conocer a Cristo. Incluye también la vieja mujer, ¿ok? Lo que usted era antes de conocer a Cristo, ese es el viejo hombre o la vieja naturaleza. Y finalmente usa otra expresión que es el hombre natural. El hombre natural que no percibe y no capta las cosas de Dios. El hombre natural, la versión Reina Valera de 1909 traduce la expresión el hombre animal. El hombre animal. Por supuesto, esto es un insulto, pero tiene más bien que ver con el hombre de los sentidos, psukikos en griego, el hombre de los sentidos. Entonces, cuando estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, estamos hablando de la carne, estamos hablando del corazón, estamos hablando del viejo hombre y estamos hablando del hombre natural. Estas son las cuestiones que nosotros vamos a abordar, por supuesto. En el tema de si el hombre nace bueno y se hace malo o nace malo, los filósofos han tratado de descifrar un poco esta situación, y algunos dicen que el hombre nace bueno, pero que el entorno social lo daña. De modo que algunos dicen, no, el hombre nace bueno, pero es el entorno social, su crianza, su entorno. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es malo por naturaleza. Y hay una tercera posición que dice que el hombre tiene el potencial de ser bueno o de ser malo. Realmente no es ni bueno ni malo, pero tiene el potencial de ser bueno o ser malo. Vamos entonces a tratar de responder esta pregunta y vamos a ver realmente qué nos dice la Biblia. Ustedes tienen allí el texto que vamos a considerar y voy a permitirme leerlo para ustedes. Gálatas, el capítulo 5, ¿verdad? Ok, entonces si tienen sus Biblias o si aparece aquí, por supuesto, en nuestras pantallas, vamos a leer Gálatas capítulo 5 y voy a permitirme leer desde el versículo 16 hasta el versículo 26. A mí me gusta que ustedes traigan su Biblia no en sus aparaticos electrónicos. Si se acostumbraran a traer su Biblia en físico, me gustaría, ¿verdad? Y a mí me encanta, por supuesto, leer la Biblia en el libro físico como tal. Así que les animo a que esto sea también así en ustedes. Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al versículo 26, en la Nueva Versión Internacional, que es la versión que nuestra iglesia ha adoptado. Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa,
porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Cómo vencer las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cómo vencer las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa? Esta oportunidad, en primer lugar, ¿cómo surge esta tendencia? En primer lugar, natural del ser humano es hacer lo malo. La tendencia es una inclinación inherente. Todos nacemos con una tendencia natural inherente a hacer lo malo. Y esto lo vemos en los niños a muy temprana edad. Ustedes que son padres han visto a sus hijos que ya van desarrollándose, ya van creciendo, ya van dando los primeros pasitos, pero de repente forman un berrinche, como nosotros decimos, unas pataletas, ¿no? Y empiezan a tirarse al piso, ¿no? Y uno pregunta, ¿y de dónde aprendió esto? Porque ellos no han visto seguramente a papá o a mamá tirarse al piso. O cuando están jugando y de repente llega algún otro niño o niña y le empiezan a arrebatarle sus juguetes, eso es egoísmo. Uno se pone a pensar, ¿dónde aprendió esto? ¿Por qué actúa ese niño de esa manera? Es que el pecado es inherente, el egoísmo, la maldad es inherente. No lo aprendió simple y llanamente viendo a los otros, porque no tiene conciencia realmente, apenas está dando los primeros pasitos. Bueno, eso es parte, por supuesto, de nuestra naturaleza. Así que si nos preguntamos quién le enseñó eso, es una actitud inherente, por supuesto, en el niño. Ahora bien, en la lectura que tuvimos de Gálatas, se usa la expresión naturaleza pecaminosa, y queriendo con esto señalar que nuestra naturaleza humana como tal es pecaminosa. Ahora, la doctrina del pecado como tal encuentra en el apóstol Pablo su mejor exponente. Creo que no hay otro escritor del Nuevo Testamento que hable de una manera tan elocuente, tan clara, tan profunda a la vez de la doctrina del pecado como el apóstol San Pablo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, el versículo 9, Pablo dice: toda la raza humana está bajo el poder del pecado. Toda la raza humana está bajo el poder del pecado. No importa la educación, no importa el color de su piel, no importa el sexo, no importa la edad, toda la raza humana, y debo aclarar que hay una sola raza, la raza humana. Antes se hablaba de la raza blanca, de la raza negra, de la raza amarilla, pero los sociólogos han entendido claramente que es una sola raza, la raza humana como tal. Toda la raza humana está en pecado. Ahora, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo es que surge que toda la raza humana está bajo pecado? La Biblia también da respuesta, por supuesto, y Pablo
nos dice aquí que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Un famosísimo versículo de Romanos 3:23. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuándo pecamos nosotros? Es la pregunta. Si todos han pecado, ¿cuándo pecamos nosotros? Bueno, también la Biblia nos dice entonces que el pecado es universal. ¿En qué sentido? En que todos, toda la raza humana. Actualmente somos 7.500 millones de personas en el mundo. Todos, absolutamente todos, están bajo pecado y todos somos pecadores. Fíjense lo que dice Pablo. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Esa es la descripción que hace la Biblia. Cuando la Iglesia Católica habla del Santo Padre, nosotros tenemos que admitir que Él es un pecador. Por supuesto, la Biblia habla de santos y nosotros en Cristo somos santos. Esa es nuestra posición. Somos santos, apartados para Dios, pero en la vida diaria pecamos, lamentablemente, y pecamos. Ahora, ¿cómo es esto del pecado? ¿Qué pasó realmente para que toda la humanidad fuese afectada por el pecado? Bueno, fue el pecado de Adán. La Biblia dice que por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo de los hombres, y por medio del pecado entró la muerte. Así que Adán, como representante, como cabeza de la raza humana, introdujo el pecado. Cuando él pecó, nosotros pecamos en él, o más aún, su pecado se nos transmite a nosotros. Y por eso dice que por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo de los hombres, y con el pecado entró la muerte. No solamente la muerte espiritual, sino la muerte física. El Señor le dijo a Adán y Eva, en cuanto a la prohibición de participar del fruto prohibido, le dijo: el día que de él coman, ciertamente ustedes van a morir. Y ese día murieron espiritualmente. Aunque Adán vivió 930 años, es decir, a los 930 años Adán murió, pero ese día murió espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Separarse de Dios. Y con la muerte o con el pecado no solamente entró la muerte espiritual, sino entró también la muerte física. Todos nosotros vamos a morir, a menos que venga el Señor ahora, por supuesto, y nos arrebate y nos lleve y seamos transformados. Pero la Biblia dice que todos, absolutamente todos. Ahora tal vez alguien se pregunta, ¿qué culpa tengo yo por el pecado de Adán? ¿Por qué se me inculpa a mí por lo que Adán hizo? Bueno, ya he dicho que Adán no solo es la cabeza o el representante de la raza humana, sino que le transmitió su naturaleza humana caída. Es interesante que la Biblia dice que Adán engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. Es decir, aquel Adán perfecto, por así decir, que Dios lo hizo sin pecado, cuando pecó, ese hombre fue afectado por el pecado. Y cuando él se reproduce en su hijo, le transmite lo que los teólogos llaman el germen del pecado. Es decir, la infección del pecado se la pasó a su hijo, y así sucesivamente. El único ser que no tiene ese germen del pecado es Jesucristo, pues él no fue engendrado por José. De haber sido engendrado por José, a quien llaman su padre putativo, José le hubiese transmitido el germen del pecado. Pero fue la obra del Espíritu Santo que lo puso en el seno de la Virgen María, y él fue el único,
el único ser humano de los 15.000 millones de habitantes aproximadamente que han pasado o que hemos pasado por esta tierra, el único que no tiene el germen del pecado. Ahora, cuando una mujer queda embarazada, su óvulo se une al espermatozoide del padre para formar una nueva célula. Eso nos lo han enseñado. Y esta primera célula crecerá y se dividirá hasta formar un bebé. Y esto es asombroso, cómo va desarrollándose la vida de un óvulo, de un espermatozoide que se unen, forman una célula y de esa célula se va formando una vida, un bebé. Y esta primera célula contiene 46 cromosomas, 23 de la mamá y 23 del papá. Se nos dice que todas las instrucciones para construir esa nueva vida están allí. Es como un plano. Cuando el arquitecto o el ingeniero va a construir la casa, tiene un plano con todas las especificaciones de esa casa o de ese edificio. Absolutamente todo. Todas las medidas, las alturas, dónde van las aguas blancas, las aguas negras, la luz, todo. Ahí está en el plano. Bueno, se nos dice que en esos cromosomas están los planos de cómo nosotros vamos a ser. De modo que allí va la función, o mejor dicho, la dirección del color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, la estructura de nuestro cuerpo. Todo va allí, hasta la personalidad. Todo, absolutamente todo. E incluso hasta enfermedades. Hasta enfermedades. Bueno, dentro de todas estas cosas, de algo que no se ha podido entender, se transmite entonces el pecado. Ahora, el hombre que no tiene a Cristo tiene aún rasgos de la imagen y de la semejanza de Dios, pero que ya viene dañado. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dice que en el hombre está la imagen y la semejanza de Dios, pero de manera desdibujada, porque el pecado desdibujó la imagen original de Dios en el hombre. No tenemos una información de cómo debió haber sido Adán antes del pecado. No tenía enfermedades, ¿me explico? No tenía todas estas tendencias. No sabemos realmente cómo era Adán antes de la caída, por decirlo de alguna manera. Pero ya cuando el hombre cae, la imagen y la semejanza de Dios se desdibuja. Y San Agustín lo ponía como el ejemplo de una moneda. Él decía, en una moneda con el uso del tiempo se desgasta. Y en nuestro país, en Venezuela, habían monedas de plata que de tanto manejarla, usarla, se iba desdibujando el rostro de Bolívar o el escudo nacional. Entonces, así decía Agustín, la imagen ha sido desdibujada, es como la imagen acuñada en una moneda. Con el paso del tiempo se desdibuja, pero está allí, dice Agustín, porque forma parte de la moneda. En el peor ser humano está la imagen y la semejanza de Dios, pero desdibujado. No es el hombre original que Dios hizo, por supuesto. Entonces, en la persona que ha nacido de nuevo, hay algo diferente. Hay algo diferente. Y esto es lo que vamos a ver, porque la Biblia nos dice claramente que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros reproducimos nuestros hijos o engendramos de nuestros hijos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si yo les diría que mi papá es un hombre de casi 2 metros, con los ojos verdes, blanco, etcétera, ustedes me dirán, pastor, usted está mintiendo. Su papá debió haber sido como usted. Bueno, así somos los seres humanos. Usted ve a un muchacho y se parece a su papá o se parece a su mamá. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta tendencia?
en el cristiano, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y aunque el Espíritu Santo ha venido, tenemos todavía esa tendencia en nuestras vidas. Es que la lucha continúa. La lucha continúa no ya en nuestra fuerza, sino en que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. La naturaleza pecaminosa trata de llevarnos por el camino equivocado, el camino de nuestra carne, el camino de nuestras pasiones, el camino de nuestros deseos. Pero cuando somos cristianos, ya viene entonces la fuerza del Espíritu Santo. Así que el punto número 2 que vamos a considerar es cómo se manifiesta esta. Estamos recibiendo la naturaleza divina. Estamos recibiendo al Espíritu Santo, que como dije el domingo pasado, es el Espíritu de Cristo. De modo que esa naturaleza de alguna manera ha sufrido un golpe duro, la naturaleza pecaminosa, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí hay una lista de hechos pecaminosos propios de la naturaleza pecaminosa, por supuesto. Dice que el versículo 17, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y luego habla de las obras pecaminosas: la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje, la idolatría y la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas, dice Pablo. De modo que esta es la vida que muchos antes de conocer a Cristo vivieron, pero que aún hay una tendencia que si no se cuidan y si no nos cuidamos, entonces la carne nos va a pedir precisamente eso, porque es su naturaleza, es su inherencia como tal. Entonces, cuando nosotros como cristianos o nos hacemos cristianos, comienza en nosotros esa lucha y esa batalla. Y todos nosotros la tenemos. Todos nosotros la tenemos, y esa batalla cada día está allí permanentemente. Y la vida humana no solo tiene estas luchas, es nuestra vida como cristianos. No solamente los impíos tienen esa lucha, sino también nosotros los cristianos tenemos esa lucha. Es interesante que el mismo Pablo nos presenta 3 clases de hombres en su libro a los Corintios. Habla del hombre natural, habla del hombre espiritual y habla del hombre carnal. El hombre natural es el hombre que no tiene a Cristo. Esa era nuestra condición antes. Por eso yo le decía que una de las acepciones que se pueden usar para hablar de la naturaleza pecaminosa es hablar del hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. Por supuesto, no todos los hombres tienen la misma tendencia. Es posible que usted haya conocido a un hombre que no es adúltero, que no es borracho, que no es ladrón, pero de todas maneras tiene pecado y actúa contrario a la palabra del Señor. Luego viene el hombre espiritual. El hombre espiritual es un cristiano que se guía por el Espíritu Santo, que tiene esa lucha, pero que permanentemente trata de llevar su vida a los pies de Cristo. Y cuando comete pecado, lo confiesa y trata de apartarse y lucha por apartarse. Pero el hombre carnal es un cristiano que vive de espaldas a Dios. Que no hay diferencia realmente entre un hombre natural o un hombre no cristiano y un cristiano. ¿Por qué? Porque vive de espaldas a Dios. Lamentablemente yo creo que muchos hoy por hoy viven su vida cristiana como el hombre carnal, el hombre que no tiene a Cristo. Su vida deja mucho que desear en cuanto a lo que el Señor dice en su palabra. Y finalmente, ¿cómo vencer la tendencia pecaminosa? ¿Cómo vencer nuestras tendencias?
déjenme decirles que voy a comenzar con una mala noticia. En esta vida no la vamos a vencer totalmente. En esta vida no vamos a vencer completamente nuestras tendencias pecaminosas. A veces tenemos una victoria, pero después viene una derrota. A veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones y los apartamos. Y a veces llega la misma o otra situación parecida y la vencemos porque estamos cerca del Señor. Así que comienzo diciéndoles que lamentablemente no vamos a tener la victoria absoluta y completa en esta vida. Esta carne, por así decir, esta naturaleza pecaminosa nos va a acompañar toda la vida hasta que muramos. Toda la vida. No piense que usted se va a salvar. No, todos tenemos esta batalla. Y no se trata de mejorar la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no se puede mejorar. Hay que mantenerla, si cabe el término, bajo control, pisoteada, pero no en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos vencer nuestras tendencias pecaminosas con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Por eso es que el Espíritu Santo ha venido en nuestro auxilio. Es interesante que en Romanos capítulo 7, Pablo presenta el conflicto y la lucha que él tenía. Lo que quiero hacer no lo hago. Y yo entiendo que lo que estoy haciendo es malo, pero no puedo hacerlo o no puedo dejar de hacerlo. De modo que el conflicto que nosotros tenemos con el pecado no lo vamos a ganar con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, porque no hay tal capacidad, porque inherentemente somos malos. Tenemos la tendencia, por supuesto, a hacer lo malo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Admitir que somos vulnerables. Eso es lo que tenemos que admitir, que somos vulnerables. Que el pecado realmente nos alcanza y nos derrota muchas veces, que somos vulnerables. Yo me acuerdo hace muchos años, yo iba en un transporte colectivo en mi pueblo y iba hablando un pasajero con el chofer y el pasajero le decía: a mí me gustaría saber de qué voy a morir. Y el chofer le decía: bueno, pero eso es un poquito difícil, ¿no? Y él decía: no, porque si yo sé que voy a morir por la picada de una abeja, donde haya abejas yo no me meto, decía él. Y esto yo lo recuerdo, porque si nosotros queremos vivir libres del pecado, el Señor Jesucristo nos dice: córtense la mano derecha o sáquense el ojo. Si su mano derecha le es ocasión de pecar, córtese la mano. Si su ojo le es ocasión de pecar, sáqueselo. ¿Se refiere literalmente? Por supuesto que no. Esta es una figura que Cristo está diciendo. Es decir, que lo que me conduce a mí al pecado, yo debo cortarlo. Y podemos poner el ejemplo de una persona que antes de conocer a Cristo era un borracho, que no podía ver una botella porque ya estaba embriagado. Cuando él se convierte, el Señor le perdona sus pecados, o todos sus pecados, mejor dicho. Pero eso no va a cambiar así de la noche a la mañana. Ahora, si él ya es un cristiano y lleva alcohol a su casa, no es para tenerlo solamente allí. No hace bien. O de repente pasa por un bar donde él antes se metía y parece ser que él va a ver algunas manos diciendo: ven, ven. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Cristo? Córtense la mano derecha o la mano izquierda si usted es zurdo, o sáquese el ojo. ¿Qué quiere decir? Todas las vías que me conducen al pecado, yo debo cortarlo. Yo debo evitar eso. Yo debo reconocer que el pecado es más fuerte que yo, que mi naturaleza pecaminosa yo no la puedo dominar en mis fuerzas. Si usted tiene problemas con la adicción a la pornografía, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer usted? Cortar eso.
Inmediatamente aquí está la lucha y aquí está la batalla, porque es aquí en la mente. Y por eso Pablo dice, llénense de Cristo. Que su mente esté saturada con Cristo. Póngase a hacer otras cosas. Es la idea acá, por supuesto. Así que aquí llegamos a lo que la Biblia también habla de hacer morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal en ustedes? Todas esas tendencias pecaminosas. ¿Cómo lo hago morir? Yo leí hace muchos años que los monjes católicos en la Edad Media, ellos tenían como especie de una bolsa donde se metían sus testículos. Y cuando se le venía algún pensamiento, se apretaban durísimo. Y sentían un fuerte dolor en sus testículos porque ellos querían aminorar esa pasión, esa tendencia. Por supuesto, la tendencia está aquí. El pecado está aquí. El pecado no está en los testículos. El pecado está aquí. Es aquí donde está la batalla. Y por eso entonces hay que buscar las fuerzas en el Señor. Hay que buscar las fuerzas en el Señor y hacer morir lo terrenal en ustedes, no alimentarlo. Si usted quiere que una planta se muera, ¿qué tiene que hacer? No echarle agua, no cuidarla. Bueno, yo sé que hay plantas que son muy fuertes, sobre todo la mala hierba. Uno no le echa el agua a la mala hierba y está allí. Bueno, hay pesticidas. Y la mala hierba hay que combatirla con pesticidas de la palabra de Dios, que le haga daño con la palabra del Señor. Si usted quiere que un animal se muera, un perro o un gato, no le dé comida, no le dé agua. Trátelo mal. Ese animal se va a morir. Obviamente se va a morir. Si usted quiere que esas pasiones se aminoren en su vida, no las alimente. Así de sencillo. No las alimente. No le eche candela. No le eche gasolina. No le eche leña. Apártese. Es posible que tengamos problemas con la mentira. Es posible que tengamos problemas con la ira, porque eso también es pecado. Es posible que tengamos problemas con la irresponsabilidad. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. Yo no puedo seguir así. Yo voy entonces, cuando alguien me venga con chismes y con todas esas cosas, yo los voy a parar. Yo voy a cuidar mi lengua. Yo no voy a gritar de ahora en adelante. Yo voy a ser otra persona diferente en la casa. Eso es entonces. Y nosotros entonces debemos cuidarnos en ese particular. Por eso Pablo dice en el texto siguiente, y no vamos a entrar en muchos detalles acá, dice, no siembren para la carne, sino siembren para el espíritu. ¿Qué es sembrar para la carne? Sembrar para la carne tiene que ver con las películas que vemos, con los chistes que contamos, con los lugares donde vamos, con los programas de televisión que vemos, con las personas con quienes nos relacionamos. Todo eso tiene que ver con sembrar. Si usted se une con personas que son puros cuentos obscenos y groseros y de doble sentido, esas cosas se le van a pegar a usted. Si usted se relaciona con una persona y usted sabe que esa persona lo está atrayendo hacia el pecado, corte esa relación. Busque personas sanas. Busque películas sanas. Busque canciones sanas. Busque gente de Dios. Usted va a sembrar. Y ahí vienen los hábitos nuestros. La manera, por supuesto, en que nosotros nos comportamos. Y con esto yo quiero terminar. Hay algunos ejemplos que a mí me han llamado la atención en la Biblia. Dice Pedro, y Pedro nos advierte, no sean como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada que vuelve al fango.
Dios nos rescató a nosotros de aquella inmundicia, de la vana manera de vivir, dice la Biblia. No sea como el perro, no vuelva para allá. Yo he visto perros, y esto es grotesco, por supuesto, pero hay que decirlo, que vomitan y dan vuelta por allá y viene y se comen otra vez su vómito. Eso es asqueroso, pero la Biblia lo dice. Usted fue sacado de aquella inmundicia, no vuelva, no vuelva, no vuelva. O como la puerca lavada. Pero la puerca tiene, lo que está hablando aquí es que el perro tiene esa naturaleza y la puerca tiene esa naturaleza. Usted agarra una puerca o un cochino o un chancho, como querramos llamarlo, y lo bañamos y le ponemos perfume y le ponemos talco y lo ponemos en la casa, en un cuarto con aire acondicionado y con la alfombra. Estoy especulando, por supuesto. Ábrale la puerta y esa cochina se va corriendo al fango, porque es su naturaleza. Así de sencillo. Usted tiene ahora una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. La Biblia dice que nosotros ahora somos participantes de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Cristo sanó a un hombre paralítico y después lo vio en el camino. No sé en qué actitud lo vio, pero el Señor le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Es una advertencia también para nosotros. Dios nos sacó de aquel fango, Dios nos sacó de aquella miseria, y Cristo nos está diciendo: mira, han sido perdonados, tengan cuidado, no vuelvan, porque el pecado es más fuerte que nosotros y nos esclaviza. El pecado va esclavizando y va esclavizando a la gente, le va quitando su voluntad. De modo que triunfar sobre nuestras tendencias pecaminosas no es fácil, es una batalla constante. Es posible que hoy tengamos algún triunfo, pero mañana podamos caer. ¿Y quién es el que garantiza la victoria? Cristo el Señor. Cristo el Señor es el que nos garantiza la victoria. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos nosotros pecamos, todos. Pero qué bueno es mantenernos en permanente actitud de búsqueda del Señor para que nuestras vidas sean perdonadas y salvadas. Y a la mujer aquella que fue encontrada en el acto de adulterio, el Señor le dice: vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Cómo está nuestra vida íntima? ¿Cómo está nuestra vida personal? Hay pecados que no son públicos, pero que de igual manera nos llevan a la ruina. Hay mentiras, hay asuntos que no parecen, pero que van socavando poco a poco la vida. Hay pecados ocultos que finalmente afloran y nos llevan a la destrucción, a la ruina, como dice su palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Nosotros podemos aún prever la cosecha. Si usted quiere cosechar caraotas, no siembre maíz. Así de sencillo. Si usted quiere cosechar papas, no siembre tomates. Si usted quiere cosechar vida, no siembre pecado. Porque sembrar para la carne, que tiene que ver con todo esto que les he dicho, va a traernos una cosecha de ruina y de destrucción. El pecado arruina y destruye y acaba una vida. Pero cuando le damos la dirección y el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a traer vida y vida en abundancia. Que Dios nos ayude en este proceso, en este caminar, y que estemos cada día más tomados de la mano. Padre,
Otra vez, muchas gracias por tu bendita y hermosa palabra. Es viva y es eficaz. El maestro de los maestros es el Espíritu Santo. La ha tomado para aplicarla a la vida nuestra. Cuánto la necesitamos, Señor. Examina, oh Dios, nuestra vida, como te decía el salmista, nuestros íntimos pensamientos. Examínanos, Señor. Padre, y danos la luz que necesitamos para ver, Señor, hacia adentro, hacia las profundidades de nuestro corazón, de nuestras tendencias pecaminosas. El orgullo, la vanidad, el egoísmo, la mentira, la ira, la soberbia, el adulterio, todas estas cosas, Señor. Hoy queremos desprendernos, pero sin tu ayuda, Señor, no vamos a lograr. Así que ayúdanos, Señor, y danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén.